Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Dios te ama, de eso no hay duda. Dios te hizo para que seas feliz, de eso tampoco hay duda. Pero ¿por qué estamos sufriendo? Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de este tema, pero sobre todo vamos a hablar acerca de un capítulo en la historia donde se comete alta traición. No alta traición entre amigos o conocidos, peor, traición a Dios. ¿Saben? En este capítulo se habla un acto en el que, como otras tantas veces, los actores principales deciden negar a Dios o deciden desobedecer a Dios o ponen sus propios intereses por delante de Dios. Y lamentablemente, y te quiero decir esto, la verdad que no es quizás la mejor manera de empezar un video, pero sí hay que entender que cuando vos tomás decisiones, cuando vos actuás en consecuencia a ellas, no sos el único que queda repercutido. ¿Sí? Eso repercute en los demás. Y esto lo vamos a ver ahora. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. ¿Y qué te parece si en este momento abrimos la palabra de Dios? Que sea la palabra de Dios la que nos invite a reflexionar, a que nos haga pensar acerca de la vida y qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y para ello tenemos que ir, y ustedes me tienen que acompañar al libro de Josué. ¿Sí? Si no tienen una Biblia en su mano, pueden ir a buscarla, si no, nos pueden pedir una, nosotros podemos hacerles llegar con gusto. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de los diferentes medios de contacto que van a aparecer en pantalla a lo largo de la programación. Entonces, para eso te voy a pedir que vayamos al capítulo 7 del libro de Josué. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dicen lo siguiente: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El versículo 2 dice: Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabem, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y la verdad que el título corresponde a lo que sucede. Ai, ¿no? Para entrar un poquito en contexto, los israelitas habían estado siendo presos, no solo presos, sino cautivos, y no solo cautivos, sino también esclavos, durante muchos años. Dios los escucha y los decide sacar de Egipto, y ahora tienen que reinterpretar y ellos tienen que reaprender cómo era ser un hijo de Dios. Se habían olvidado. Entonces pasan un montón de circunstancias y durante 40 años vagan en el desierto. Pasando estos 40 años, todos aquellos que habían sido testigos presenciales de la liberación del pueblo mueren, y queda ahora una nueva, diríamos, generación de israelitas. Una nueva generación que tenía que aprender a confiar en Dios. Ellos estaban a las puertas de la Canaán prometida, de la tierra prometida. Pero para entrar tenían que vencer a un cierto grupo de países, podríamos decir, de pueblos, que estaban ocupando el lugar que les pertenecía a ellos por derecho, que Dios le había prometido a su padre Abraham. Para poder conquistar iban a tener que vencer e ir a la lucha. Pero un pueblo que era esclavo y no guerrero tenía que ser instruido en las batallas. No solamente eso, tenían que entender que ellos tenían que ser diferentes al resto de los pueblos. Dios los había elegido con un propósito y ellos tenían que demostrar ese propósito. Y noten que en la primer conquista no es una conquista así nomás. En la primera conquista que se da es al pueblo de Jericó. Todo Jericó debía ser exterminado. Imagínense ustedes que Jericó era uno de los pueblos más importantes de la zona. No solo más importantes, sino que tenía una de las fortalezas más impenetrables conocidas hasta el momento. Si había algo que lo caracterizaba a Jericó eran sus grandes murallas. Por lo tanto, todas las personas que vivían en Jericó vivían tranquilas, sabiendo de que ningún ejército las podía voltear a esas murallas.
Y Dios, a través de un milagro, que eso lo tienen que estudiar ustedes después, no lo voy a leer yo ahora porque no me daría el tiempo, Dios a través de un milagro hace caer estas murallas y el pueblo comienza su camino de conquista de la tierra prometida. Vence a una ciudad fortificada, la cual era invencible e impenetrable. Y ellos dijeron, bueno, ya está, si ganamos esto, el resto no va a pasar nada. Y fíjense que en el versículo 1, ya el propio Josué, el propio escritor, como que nos adelanta, ¿no? Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, en cuanto al anatema. Y le echa la culpa a Adán. ¿Y qué es anatema? Saben, Dios le había ordenado al pueblo victorioso, que no tomara nada del botín de Jericó, que todo debería ser, nada debería poder ser utilizado por el pueblo mismo, todo debería ser exterminado, tanto la gente como el animal, como el ganado. Y uno se pone a pensar, no, pero ¿por qué Dios pide esto? Recuerden que ahora tiene que Dios enseñarle al pueblo que esto no es un tema así nomás, que todas las decisiones que tomamos son asuntos de vida o muerte, que todas las desobediencias que cometemos a Dios tienen sus consecuencias. Entonces dice que el pueblo peca cometiendo un anatema. ¿Y qué es un anatema? El anatema es una palabra que viene del hebreo jerem y significa que es algo dedicado o algo reservado. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel no podía tocar nada del tesoro que ganaran de esta batalla. Solamente tenía que ser dedicado a Dios. Ellos no podían hacer uso de estos elementos, nada, ningún utensilio, nada. En otras palabras, nada puede ser utilizado para un fin profano. Nada de lo que es considerado sagrado puede ser utilizado como un fin profano. ¿Esto qué significa? Si algún usuario, alguna persona tomaba de esto que era reservado, que era anatema, que es el principio con el que se utiliza en esta época, era considerado anatema. ¿Qué quiere decir? Que ese objeto, que era anatema, si yo lo profanaba, ese usuario pasaba a ser anatema también. ¿Qué quiere decir? Como maldito por Dios, como algo que fue puesto por prohibición. Este concepto fue mutando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, después del exilio, ¿sí?, se utilizaba a anatema como un símbolo de exclusión de la comunidad. Por ejemplo, en el libro de Esdras ustedes esto lo pueden encontrar. Era considerado anatema aquella persona que desobedecía a Dios y por tanto era extraditado de la comunidad. Más adelante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ya se lo designa algo como maldición y condenación, algo que va para la muerte eterna. Eso es algo anatema. Y a lo largo de la historia también, ¿no?, más actual, se sigue utilizando este término para decir algo que tiene un destino de perdición. O no es solamente a las personas que se es borrada de alguna iglesia o que es echada de alguna comunidad cristiana. Va más allá. Ser considerado anatema era tener una rebelión abierta a lo que Dios le había dicho. Era desobedecer los mandatos que daba Dios. Dios reservaba algo y en este caso Acán lo tomaba. Y fíjense algo interesante, porque dice que más adelante vamos a leer, y en el versículo 3 al 5 dice lo siguiente: y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel pasó de tener una de las victorias más impresionantes de la historia jamás registradas y que se hablaba en todo lugar conocido,
a tener una de las derrotas más desastrosas y una de las peores guerras que se podía haber considerado. Y saben, tenemos que entender algo. Cuando Dios no maneja la estrategia, estamos planificando para el fracaso. Cuando no es Dios quien nos dirige y nos guía y nos dice qué hacer o cómo hacer, vamos a enfrentarnos a nuestros enemigos. Pero lo más quizás común que pase es que terminemos siendo vencidos. Fíjense que el pueblo de Dios pasaba a ser un pueblo poderoso, con un Dios poderoso, a un pueblo mediocre que había sido vencido fácilmente. Cuando nosotros decimos que servimos a Dios, cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero mostramos lo contrario, no solamente se habla mal de nosotros, sino que dejamos mal parados a Dios. Así que ojito con lo que decimos que somos. Hay que sostener con nuestra vida lo que decimos con la boca. Por eso es importante. Y el pueblo tenía que entender que ellos eran embajadores de Dios en la tierra. Nosotros, hoy vos y yo, somos embajadores de Cristo. Tenemos que dar a conocer el camino, pero no solamente eso, tenemos que vivirlo. Fíjense que Dios le dijo, bueno, si hacen como yo les digo, van a vencer a Jericó. Y no murió ni un solo israelita. Pero ahora hicieron como a ellos les parecía y perdieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en Jericó vencieron a sus enemigos y por qué en Ai perdieron con sus enemigos? ¿Qué hubo en el medio? ¿Qué fue lo que pasó en el pueblo para que sea de un pueblo vencedor a un pueblo perdedor? Y Josué se empieza a quejar. Y Josué le dice a Dios, al final vamos a perder. Rasgó sus vestiduras, se preocupó, se puso mal. Y Dios no se quedó, no le dio la espalda al pueblo, al contrario, sino que lo enfrentó a Josué. Y fíjense lo que dice en el versículo 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta aún han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por estos, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. El concepto de anatema va más allá del elemento en sí, sino va más profundo. Tiene que ver con una desobediencia deliberada ante los principios y mandatos que Dios nos da. Es, sabiendo que Dios me pide algo, yo voy a ir, no me importa, voy a hacer lo que a mí me parece. El anatema tiene que ver con esto de que, a ver, si yo lo pongo a pensar en hoy en día, tiene que ver con que yo sé que esto que estoy haciendo está mal. Hay un pecado que tengo en mi vida que yo sé que es un pecado, pero no estoy dispuesto a sacrificarlo. Voy a seguir obrando así, total, Dios me va a entender y ya está. Fíjense que nunca es ese el principio que tiene que regir nuestra vida. Entonces Dios lo mira a Josué y dice, Josué, ¿qué me echas la culpa a mí, no? Y eso es muy común en nosotros hoy. Hoy también nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios porque sufrimos algunos problemas, tenemos algunos gigantes, algunos enemigos que no podemos vencer. Pero esa no es la voluntad de Dios, que nosotros no venzamos. Y mucho menos que le echemos la culpa a Él. Seamos conscientes. Esto que nos está pasando, en primer lugar, ya sabemos que estamos en el medio de un conflicto y que las fuerzas del mal están peleando contra las fuerzas del bien. Entonces, basta de echarle siempre la culpa a Dios de lo malo. Reconozcamos que quien es el culpable de esto es el pecado que entró en este mundo, Satanás quien lo rige, y nosotros que le damos el lugar al pecado que no debería tener en nuestra vida. Entonces,
Dios le dice, ¿qué me estás diciendo a mí? Si fíjate que el pueblo tuyo es el mismo. Hay alguien que desobedeció mis mandatos. Hay alguien que tomó para sí lo que no era para sí. Tenía que ser reservado para mí y para Dios. Y tranquilamente Dios le pudo haber dicho ahí en ese momento a Josué, mirá Josué, la verdad lo intenté. Lo saqué de Egipto, abrí un mar adelante de ustedes, los mantuve alimentados, les di codornices, les di maná, hice abrir el río de nuevo, el río Jordán, acabo de hacerlos conquistar Jericó, me cansaron. Voy a buscar otro pueblo, alguien que la verdad que tenga 2 dedos de frente, porque la verdad que ustedes... Pero sin embargo Dios nunca desistió de su pueblo. Dios nunca desiste de buscarte. Y por eso el versículo 13 dice, levántate. Dios quiere un pueblo de pie, levantado, no un pueblo vencido. Levántate. Santifica al pueblo y di. El versículo 13 estoy leyendo. Santificaos por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti. Israel, ¿no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros? Y estamos viviendo en una época en la historia donde todas las profecías se van cumpliendo y todo nos va mostrando que los diferentes poderes políticos que manejan el mundo se están coaligando, están realizando uniones que antes parecían imposibles. Y son enemigos que hay que vencer. Son enemigos que son guiados por Satanás. Ahora, ¿cómo vamos a vencer a nuestros enemigos si no limpiamos nuestra vida? ¿Cómo vamos a vencer si nosotros no hacemos de Dios el centro y el eje de nuestra vida? Dios no puede bendecir donde abunda el pecado. Dios no puede bendecir donde nosotros preferimos y elegimos vivir una vida pecaminosa antes de vivir una vida con Dios. Y vivir una vida sin pecado, no estamos hablando, Dios no nos está exigiendo la perfección ni la infalibilidad, nada de esto, nada que ver. Sino entendiendo de que aunque caemos, nos levantamos, pero buscamos la perfección. Buscamos parecernos a Cristo. Aceptar los méritos que Él hizo en la cruz y lo que está haciendo hoy intercediendo por nosotros, y vivimos una vida conforme a lo que Dios nos llamó. Porque si vos hoy estás viendo, estás escuchando esto, te quiero decir que Dios te llamó. Dios le dio un propósito en tu vida. Sos un embajador del Rey de Reyes. No podés seguir en la situación en la que estás. Es momento de dejar a un lado todo lo que te aleja de Dios. Y en ese momento el pueblo no sabía quién era el que era considerado el anatema, quién era el que había pecado contra Dios, quién era el que había tomado para sí lo que no le correspondía. Y Acán, porque la Biblia lo dice, ¿no? Acán tampoco se hacía cargo. Y fue un sistema medio de a la suerte, lo que se dice, ¿no? Porque Dios era quien dirigía, hasta que se llegó hasta él y su familia. Y en el versículo 19 y 20 dice: Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y Acán vendió su salvación por un manto babilónico. Acán cambió la vida eterna por una muerte triste. ¿Se dan cuenta lo fácil que podemos alejarnos de Dios sin darnos cuenta? Y podemos pensar capaz, bueno, pero era un manto, tampoco era. No te olvides que Dios está instruyendo a un pueblo y este pueblo tiene que entender que era el pueblo escogido.
Vos hoy tenés que entender que Dios te eligió con un propósito especial. Por eso el versículo 25 y 26 dice, y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. No sabemos qué hubiese pasado si Acán se hubiese hecho responsable y hubiese pedido perdón. Y podemos decir, no, qué duro quizás que fue Dios a quitarle la vida. Es que esto se trata de un asunto de vida o muerte. Todas las decisiones que tomamos nos llevan para vida eterna o para muerte eterna. Tenemos que entender que es necesario tomar una decisión. Y ese pecado quizás que hoy lo estás encubriendo, déjame decirte que tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. El propio Salomón lo dijo escribiendo su libro en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda cosa a juicio, toda obra encubierta, sea buena o sea mala. No podemos pretender aparentar piedad cuando nuestro corazón se desborda del mal. Acán, ante el pueblo, parecía un hombre justo, pero Dios ve el corazón. Dios constantemente nos está llamando a dejar eso que nos aleja de Dios, a dejar eso que nos impide acercarnos a nuestro Maestro, aquello que nos impide aceptar los méritos de Cristo en la cruz. Es momento de hacer a un lado eso. La historia de este mundo va demostrando que Dios tenía razón, que Dios no se equivoca, que Él está al control y que todas las profecías van diciendo que Cristo pronto va a venir. Pero es nuestra decisión. Nosotros tenemos que decidir. Dios constantemente nos está invitando. En Isaías, en el capítulo 1, el versículo 18, Él nos invita a ponernos a cuenta con Él. Él no nos invita a alejarnos de Él. Él quiere la vida del impío y no la muerte. Por eso está la puerta tocando nuestro corazón. Por eso está la puerta llamándonos, invitándonos a que le demos el lugar que Él se merece. A que no importa cuál sea la situación que nos haya traído hasta acá. A que no importa cuáles sean los errores que hayamos cometido en la vida y que hoy estamos pagando las consecuencias. Dios hoy nos da una nueva oportunidad. Dios hoy te da una nueva oportunidad de que vos puedas elegir servirle. Es momento de predicar que Cristo pronto viene. Es momento de dar a conocer al mundo que toda su palabra se está cumpliendo y que el tiempo en el que estamos viviendo no es un tiempo más, es un tiempo especial, donde hay que dar a conocer que Cristo, el Rey de Reyes, pronto va a venir a instaurar su reino. Somos embajadores de Cristo. Despojémonos de todo pecado que nos asedia. Recuerden, y hay que recalcarlo, que no se nos exige una vida perfecta e inefable, sin errores, sino una vida tomada de los brazos de Cristo. Una vida aferrados a aquel que murió en la cruz y dio su vida para que nosotros hoy podamos tener una nueva oportunidad. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, con su muerte en la cruz y su vida, vino a que nosotros podamos obtener una nueva oportunidad. No desperdiciemos las oportunidades que nos da el Señor. Trabajemos en su favor. Enlistémonos en las filas del ejército ganador. Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Dios te ama. Dio hasta su vida por vos. No hagas que su muerte haya sido en vano. Es momento de decidir vivir en favor de Cristo.
vivir una vida en favor de lo que Él nos pide. No más vueltas, no más mirar hacia atrás. Es hora de mirar hacia adelante y hacia arriba, porque Cristo pronto viene.